La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 3. Monumentos de Gracia. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Un saludo, querida familia de fe. Gracias nuevamente por estar conectados a este programa de Más de tu Palabra. Y hoy en la lección número 3 titulada Monumentos de Gracia, tengo el gusto de estar acompañada por el pastor Saúl Ortiz, presidente de la Casa Publicadora de IACPA, la auspiciadora de este programa. Pastor Saúl, bienvenido. Muchas gracias, Daylin. Otra vez es un placer estar contigo y estar con todos los que nos ven a través de los medios sociales en este momento. No voy a decir en esta mañana o en esta tarde porque la gente puede verlo cuando guste. Pero sí es un privilegio estar nuevamente y dar un repaso a lo que hemos estudiado en esta semana en cuanto al evento y a los eventos que sucedieron al pueblo de Israel en un momento específico de la historia. Así es. Y es interesante, en las lecciones anteriores, esta es la lección número 3. Si usted no ha visto la lección número 1 y número 2, le invitamos a que pueda verlo en diferido en este canal de IACPA. Suscríbase a este canal, sea parte de esta linda comunidad. Y al principio con el pastor Jorge Luis Rodríguez decíamos que qué interesante que este trimestre continúa la historia, pastor. Claro. Porque nunca siempre es así. El trimestre pasado vimos Éxodo. Ahora tenemos a Josué. No siempre es que se continúa la historia, así que qué privilegio es continuarla con este trimestre. Pastor, me encantaría que usted le dijera a nuestra audiencia, además de estudiar el folleto que te pueda llegar a ti en la iglesia, ¿por qué es importante adquirir el folleto 3 en 1? Claro, fíjate que nosotros publicamos el folleto 3 en 1 y le llamamos 3 en 1 porque es eso, son 3 productos en un solo libro. Uno es la cartilla de escuela sabática, la que estudia el alumno regularmente. También tenemos el folleto de maestros, la parte adicional que ayuda al maestro para cómo preparar la clase, qué puntos resaltar, cómo estructurar todo el repaso. Y también tenemos un libro auxiliar que es la iglesia busca una persona para que escriba, una persona especialista en ese tema específico, para que escriba con el mismo orden, con la misma estructura de las 3 secciones, 13 capítulos, un libro destinado a ampliar el conocimiento del tema en cuestión en ese trimestre. Y de verdad, de manera muy personal, familia, yo se lo recomiendo. Aquí está el libro 3, el folleto 3 en 1, y esto que yo estoy aquí señalando viene siendo como la cartilla que usted recibe como alumno, algún material extra para los maestros, pero lo que está de este lado, fíjense aquí, es el libro que se está mencionando el pastor Saúl, que es el libro complementario, y de manera personal yo me enriquezco mucho en mi estudio personal con este material, con el del libro. Como lo decía bien el pastor Saúl Ortiz, cada capítulo está relacionado con cada lección, así que de verdad es una maravilla que usted haga planes y obtenga el material 3 en 1 para fortalecer sus conocimientos. Pastor, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a invitarlos a que por favor, donde quiera que estés, inclines el rostro para pedir la presencia de Dios. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. En esta hora te pido una bendición especial al pastor Saúl Ortiz, que tú puedas usarlo y puedas permitirnos profundizar en este tema, y a cada persona que nos está viendo, que tu Santo Espíritu les acompañe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema lleva por título Monumentos de Gracia. Y pues estamos ya en la parte donde el pueblo va a cruzar el río Jordán. Van a repetir como la experiencia de lo que fue en el Mar Rojo, pero esta es otra generación que va a atravesar el cruce del Jordán. Yo quisiera leer algo, 2 textos, pastor. Voy a leer Josué capítulo 3, por favor, usted nos acompaña en casa, donde quiera que nos estés viendo, y lo vamos a leer también a los ojos de lo que pasó con Moisés en el capítulo número 14. Dice, Josué capítulo 3, versículo 1 al 5. El pueblo, no lo voy a leer, pero en esos versículos, el pueblo se prepara, pastor, para cruzar el Jordán. Josué instruye al pueblo que se santifiquen porque Dios hará maravillas.
que el cruce no iba a ser por su fuerza, el cruce iba a ser realmente siguiendo la guía, ¿verdad? El arca, que será el símbolo de la presencia de Dios. Y aquí vemos en esos versículos cómo la clave de este versículo es que el pueblo espera el tiempo de Dios, es decir, vas a cruzarlo cuando el arca pase primero. Ujú. Luego, en Números, en el capítulo 14, estamos allí recordando cuando el pueblo quiso entrar a la tierra prometida y Moisés, eso lo puede conseguir en Números capítulo 14, versículos 41 a 44, el pueblo insiste a su tiempo, ¿verdad? El pueblo no entra por su incredulidad, pero intenta por su cuenta entrar a la tierra prometida. Y Moisés les advierte en esos versículos, no suban porque Dios no va a estar con ustedes. Entonces, vamos a relacionar Josué, pasan a la tierra prometida cruzando el Jordán, pero con el arca, con la presencia de Dios. En cambio, que generaciones atrás, cuando ellos intentaron entrar, Moisés les dijo, no vayan porque Dios no está con ustedes. ¿Y qué pasó? Una victoria, que fue con Josué, y una derrota. Aquí vemos dos pasajes donde se relaciona que está la presencia de Dios como garantía, como que versus tiempo de Dios y el tiempo humano. ¿Qué nos demuestra esto, pastor? ¿Cuándo es el tiempo cuándo actuar en el tiempo perfecto de Dios? Bueno, cuando es la voluntad de Dios, el tiempo no lo determinamos nosotros, lo determina Dios. Y los eventos que Dios hace que sucedan, o los eventos que Dios hace que progresen, generalmente sirven o tienen un objetivo no solamente momentáneo, sino también un objetivo salvífico de lograr crear en la persona. Todos los milagros de Jesús incluso intentaban tocar no solamente el hecho, la enfermedad, el cruce del río Jordán para que pudieran cruzar, que no se mojaran o que no se ahogaran, o el Mar Rojo, sino van más allá, dar un ejemplo, dar una lección, dar un mensaje. Y eso es lo que sucede en este evento del cruce del Mar Rojo. Me gusta mucho. El cruce del Jordán, perdón. Que fue muy parecido con el Mar Rojo también. Me gusta muchísimo porque la manera como Josué narra los dos eventos no solamente toca los que estaban viviendo el evento en el momento. De hecho, el versículo de memoria dice que Dios secó el Jordán ante ustedes, refiriéndose a los que estaban con él. Y también dice que Dios hizo lo mismo en el Mar Rojo ante nosotros. Cuando él menciona a ustedes, a los que les está hablando, y nosotros, que ya solo quedaba él y otro más, ya los demás habían muerto en la travesía del desierto, me da a entender que el hecho de que los milagros de Dios sucedan tiene trascendencia incluso a la generación en que estamos viviendo. El cruce del Mar Rojo había asegurado al pueblo que salió de Egipto que Dios estaba con ellos, que Dios era poderoso, que Dios estaba para protegerlos. Y el milagro ahora del cruce del Jordán, esta vez no me voy a equivocar, tiene el objetivo de asegurarle a la nueva generación que Dios está con ellos, que Dios es su protección a sí mismo, y que la tierra prometida a la que van será adquirida de acuerdo a la promesa de Dios en el tiempo de Dios, con el pueblo de Dios, en el momento de Dios, con el método de Dios. Es interesante estos dos versículos con que comenzamos la lección, es porque muchas veces hacer lo correcto no es suficiente. Hay que esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? La forma como Dios lo establece. Y algo interesante que vamos allá a tocar un poco más allá, cuando Jesús en Josué 3, versículo 5, le pide al pueblo, santificaos, porque Dios hará maravillas. ¿Qué nos dice esto en cuanto a prepararnos cuando Dios va a hacer milagros? Sí, fíjate que hay una nota, y voy a ver si la consigo, que me gustó mucho, y la nota decía, lo voy a parafrasear si no la encuentro, que, a ver, el problema, la voy a leer, está en la parte auxiliar. El problema, dice, desde que Israel salió de Egipto, el problema nunca fue el poder de Dios para obrar maravillas, sino la preparación del pueblo para recibir esas maravillas. ¿Por qué Josué
le pide al pueblo que descansen, que preparen, que durante 3 días, que se alisten, que celebren, que permanezcan juntos, que mediten en la misericordia de Dios, en los milagros de Dios. Porque el problema no era que Dios tuviese o no tuviese poder, pues lo sabemos que sí, sino que el pueblo estuviese preparado. Yo creo que la verdadera razón por la que Josué preparó el pueblo antes del cruce del Jordán era para ponerse en sintonía con Dios, el Dios que obra los milagros. Sí, es que lo que iban a presenciar no era cualquier cosa, pastor. También. ¿Verdad? Porque de hecho la lección habla de que que cuando le pide al pueblo santificarse, o sea, prepararse, porque Jehová hará maravillas. La palabra hebreo, pastor, ¿cuál es la palabra hebreo? De hecho, la lección la habla, dice niflaot. Niflaot. ¿Qué significa niflaot? ¿Con qué otros versículos lo podemos relacionar? Porque entiendo que lo que dice el autor y lo que dice la palabra de Dios es que esa maravilla era como que algo que sobrenatural, que la lógica humana no lo podía entender. Sí, claro, la palabra es esa, la traducción es maravilla, por supuesto, pero no se refiere específicamente al hecho de poder cruzar un río que había crecido y que en primavera, la lección nos explica que crecía un poco más. Los que han tenido el privilegio de visitar el Jordán saben que es un río un tanto insignificante, no es un río caudaloso como el Nilo, en ese tiempo era más caudaloso, por supuesto, y en primavera lo es más, cuando hay un deshielo. Pero yo quisiera no solamente concentrarme en el hecho de que 1 millón de personas o la cantidad que fuese cruzaran un río caudaloso, que se detuviera y que los sacerdotes en el centro, que todo tenía su significado, sino más bien quisiera concentrarme en el hecho de que la gente que rodeaba, la gente que estaba alrededor, la gente a la que el target al que querían llegar, el hecho de que, a ver, empecemos por esto. En la creencia popular de ese tiempo, la mayoría de ídolos, por ahí se menciona Baal Peor, la mayoría de dioses, diosesitos, diosnadas, ídolos que tenían, normalmente habían vencido saliendo de las aguas o algún monstruo, algún dios de las aguas. Y en la mente de los habitantes de la tierra de Canaán, de las tribus que rodeaban esa tierra, el hecho de que Dios hiciera una maravilla en el agua, en el mar, en el río, en el mar años atrás, 40 años atrás, ese hecho era un mensaje de que Dios tenía poder. Que era más grande que todos esos dioses. El milagro de cruzar el Jordán, dice una nota, le demostraba a los israelitas y a todos los que estaban alrededor que podían confiar en la promesa. Incluso las naciones comenzaron a temblar, dice el texto. Pues, ¿quién es ese Dios que puede dominar el agua que era tan vital y que es tan vital, la única fuente de agua dulce que tenían en todos esos territorios? Y entonces esa única fuente que era la fuente de la vida, que era la fuente de la salud, que era la fuente de la prosperidad. ¿Quién es ese Dios que puede hacer que eso que nosotros admiramos, respetamos, vivimos por ello, pueda cambiar su naturaleza? Pueda dejar de correr, pueda hacer que 1 millón de personas crucen por en medio de ellos. ¿Quién es ese Dios? Y ese concepto, esa maravilla de que Dios, un Dios de milagros, pero no cualquier milagro, sino el milagro de partir el Jordán, con lo que significaba el Jordán en ese momento, en esa tierra, que era toda la economía, toda la industria, toda la vida giraba en torno al Jordán. Es un Dios vivo, la gente. Maravilloso. Por eso que los enemigos decían, este Dios, este pueblo le temían al pueblo de Israel, por el Dios que lo respaldaba. Eso es lo que quiero, claro. No, claro. Y es interesante porque realmente el Jordán, como usted decía, la economía de una nación dependía de ese río. Es decir, era un río donde no simplemente era cualquier río. Y el hecho de que Dios lo abriera, por eso es que le pedía al pueblo que se santificara. Porque él iba a hacer una maravilla, iba a hacer una obra que ante la lógica humana era incomprensible. Y yo te pregunto hoy a ti, mi querido amigo, ¿cuál maravilla? ¿Cuál ha sido esa mayor maravilla que el Señor ha hecho en tu vida?
Dios lo hizo en este relato bíblico abriendo ese río de Jordán. Pero en tu vida, ¿cuál ha sido esa mayor maravilla? Ayúdalo allí, ayúdanos allí, escríbelo en los comentarios para que otra persona más lo vea y se inspire y crea de ese Dios maravilloso. Sabes que la nota auxiliar de Eileen dice que había 2 propósitos con el cruce del Jordán, y eso me impresionó. Yo pensé, bueno, uno de esos 2 propósitos seguramente es el hecho de que crucen, pues, de que puedan físicamente cruzar. Pero lo voy a leer. El cruce del Jordán tenía 2 propósitos. Además de facilitar el paso físico, es decir, que transitaran, que cruzaran, que fueran al occidente. Además de eso, había 2 propósitos. Primero, demostrar al pueblo y a las naciones vecinas la mano poderosa de Amén. Dios. ¡Wow! Por eso Dios hace los milagros. Porque con los milagros Dios hace que la persona que recibe el milagro testifique. Que la persona o las personas que reciben el milagro afiancen su confianza en Dios. Amén. Pero que los que los rodean o rodeamos, admiremos a Dios. Amén. Primera razón. Y la segunda era inculcar la reverencia perpetua del pueblo en Dios. ¿Qué pasa? Era un pueblo, lo hemos dicho en otras ocasiones, era un pueblo complicado, necesitaban constantemente eso, pero fíjate que ahora en el siglo XXI, Sí. estamos, ¿verdad? En 21. Todavía sufrimos de ese mal, pastor. Todavía sufrimos de ese mal. Y todavía cuando tenemos tribulaciones, el hecho de acordarnos que Dios tiene el poder de abrir el Jordán o de abrir el Mar Rojo, nos fortalece en nuestra fe. Exacto. Nos ayuda a recordar que tenemos un Dios poderoso. Y yo creo que eso es Sí. lo más importante de que la lección en esta semana hable de ese milagro. Porque no es el hecho del milagro, y que el río se abrió y que pasaron en seco y que volvió, sino qué representa ese milagro en la vida tuya, en la vida mía, en la vida de los que nos ven, nos Amén. escuchan. ¿Qué refuerza ese milagro? Si vemos allí a un Dios vivo, pastor, a un Dios activo, supuesto. un Dios que va a abrir cualquier camino en medio de tu dificultad, de tus obstáculos, de tus problemas. O sea, pastor, esta lección me lleva a mí a volver a recordar que le sirvo a un Dios niflaot, un Dios que obra maravillas. Que No solo milagros. Exacto. Maravillas. Maravillas. Exactamente. Por eso que te preguntaba hace un momento, ¿cuál ha sido tu mayor maravilla que Dios ha hecho en tu vida? Porque yo estoy segura, ¿verdad, pastor? Estamos seguros que en algún Totalmente. episodio de tu vida, alguna etapa de tu vida, cuando todo parecía sin salida, sin solución, Dios obró una maravilla en tu vida. Y eso es lo que más me encanta, que tenemos un Dios, ese Dios de Josué que abrió el Jordán, ese Dios de Moisés que abrió el Mar Rojo, es el mismo Dios que puede abrir puertas donde aparecen cerradas, donde puede abrir soluciones a problemas que parecen imposibles. Así que si lo crees, escribe en los comentarios, amén. Pastor, y usted dijo una palabra clave, que es necesario nosotros recordar a ese Dios maravilloso. Y por eso será que Josué 4 dice que el versículo... Erigieron un altar. Exacto, dice así, versículo del 1 al 7 de Josué capítulo 4, donde, bueno, no lo tengo aquí, pero ellos levantaron las piedras. Claro, Dicen 12 que piedras. 12 piedras le pidieron para, vamos a leerlo textualmente. De hecho, el texto lo dice, David. Dice, ¿para qué fue eso? Exactamente, dice, cuando toda la gente hubo acabado, ¿verdad? Estoy leyendo Josué capítulo 4, versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaré con vosotros y levantarla en el lugar donde habéis de pasar la noche. Dice que con esas piedras levantaron un altar. ¿Qué nos puede, pastor, fortalecer este episodio de levantar ese? ¿Sabes qué es tan importante como el milagro mismo? Porque no fueron ellos que inventaron erigir un altar, o no fueron ellos, sino fue Dios quien se los pidió. Es correcto. Ahora, ¿por qué Dios les pide eso? El texto dice que para que fuese recordado por sus hijos. ¡Wow! Quiere decir que el milagro que Dios hizo, vuelvo a repetirlo, no era solo para que cruzaran, era para que sus hijos pudieran recordar que tenían un Dios poderoso, o a Dios, el único Dios. Correcto.
También para que todos los pueblos, dice el texto, conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Lo dice en el capítulo 4. Para que todos los pueblos conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y si nos vamos un poquito, no sé si me estoy adelantando, pero sí. No va bien, pastor. Pero no sé con el tiempo. Pero si nos vamos un poquito, fíjate tú que durante toda la historia de Israel, dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Los siguientes reyes, ¿no? Hicieron lo malo ante los ojos del pueblo. Y cada vez que se reconcilian, dejan un monumento, una señal, algo que les recuerde el evento de volver. Y ¿sabes qué? ¿Qué me impresionó? Que cuando el mismo Jesús instituyó la cena del Señor, les dijo, haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Jesús no les dijo, haced esto en memoria de la Pascua, allá donde se liberaron en Egipto, donde Dios con su manera poderosa los libertó a los israelitas de la esclavitud y también que apuntaba a nuestra liberación de los pecados a través de la sangre de Cristo. No, sino que Jesús dice, este rito es para que me recuerden que recuerden lo que yo hice para salvarlos, para traerles el perdón de los pecados. Es importante, Daylin, luchar contra el olvido. Sí. De hecho, la lección menciona que hay olvidos normales, le llama, y hay olvido espiritual. Los seres humanos somos muy dados a olvidar. Si nos pudiéramos ahorita a recordar los detalles. Un día de estos mi hijo me estaba preguntando, ¿por qué es importante el día de hoy? Me preguntó ayer, antier. Y yo me quedé pensando el día de hoy, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Qué pasó el día de mañana? Me preguntó ayer para hoy, cosas así. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y tengo que meditar. Y luego recordé que no era la fecha lo que él me estaba recordando, sino un evento que él me estaba recordando, que fue la primera vez que mi esposa y yo salimos, cuando éramos jóvenes. ¡Wow! Y qué pena para mí que mi hijo me estaba recordando. Los seres humanos somos dados a olvidar, Y por eso Dios en su infinita misericordia, que hace milagros, no solamente por obrar el milagro, sino para ayudarnos a fortalecer nuestra fe con ese milagro, también nos pide que tengamos monumentos que nos recuerden la protección divina. Qué interesante, pastor. Me encanta la ilustración que dio con su hijo. Y es que realmente la fe se fortalece cuando nosotros recordamos lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso la lección se titula Monumentos de su gracia. Y es que, pastor, nuestra responsabilidad es contar lo que Dios hizo en nosotros. Por supuesto. Es contarle a nuestros hijos, es contarle a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, cuando alguien te pregunta, pero ¿por qué tienes tanta gozo en medio de tus problemas? Y tú puedas allí testificar, fortalecer tu fe, recordándoles a otros lo que Dios hace. Tal vez es en esa espera, porque también, pastor, uno está en esa incertidumbre, en esa desespera, pero entonces están las historias de la Biblia, esa historia maravillosa de Josué, ese mismo Dios que abrió el río de Jordán, es el mismo Dios que puede hacer una maravilla en tu vida. Así que nuestra responsabilidad es contar lo que Dios hizo, no para que otros hereden nuestras historias, es para que otros hereden la confianza en Dios. Así mismo. Pastor, y me encanta porque lo llevaste al plano actual de este siglo XXI. Claro. ¿Cómo nosotros levantar memoriales? ¿Cómo nosotros levantar memoriales de gracia para no olvidar lo que Dios hace? Claro, fíjate que hay una cita que no la puedo pasar por alto. Aunque no tengamos tiempo, esa cita no la puedo pasar. Es de la mensajera del Señor, de nuestra profeta, Elena White. Todos la conocemos, está en notas biográficas y en un montón de compilaciones aparece más. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Para qué sirven todas estas historias en el pasado? Bueno, sirven para que yo tenga confianza en el futuro. Amén. Esos milagros, el cruce del Jordán, los monumentos que dejaron después del cruce del Jordán, tienen como objetivo fundamental ayudarte a ti, ayudarme a mí, ayudarle a usted, a ustedes que nos están escuchando, ayudarnos a recordar que Dios es poderoso, que Dios está pendiente de nosotros, que Dios nos socorre, que Dios nos creó, que Dios nos salva, que está pronto a venir por nosotros y que debemos vivir un futuro con esperanza, con la seguridad de que ese mismo Dios que actuó así en el pasado
que está presente hoy controla el futuro. Amén. Eso Así para es. mí es importantísimo en cuanto a monumentos. Y hablando de monumentos, siempre y cuando, en la lección más adelante, Ujú. como otros sábados, vamos a ver ahí los peligros de hacer monumentos y después creer que ese monumento es Dios. Eso es bien peligroso. Pero siempre y cuando sean hechos, eventos o actividades que te Exacto. acerquen a Dios, yo creo que bueno, y es bueno hacerlo en familia que nos ven este día. Es bueno tener ese tipo de actividades, ese Sí, tipo levantar memoriales, de escribir, memoriales. escribir en un cuaderno la solución que Dios le buscó y tenerlo allí presente, porque uno tiende a olvidar, Claro. guardar alguna foto que te Ujú. recuerde, crear símbolos familiares o Claro. personales que te recuerdan la fidelidad de Dios, ¿ves? Exactamente. Contarle la historia a Sí. tus hijos. Sí, A sí. mí me encanta, yo tengo una agendita donde yo cuando hago una oración y es respondida, me gusta escribirla Ujú. para que no se me olvide cómo Dios me ayudó en esa oración, cómo fue la solución que Dios me le dio a mi vida. Ujú. Pero tú puedes, eres libre de levantar cualquier memorial que tú quieras para Ujú. recordar la fidelidad de Dios. Finalizando, pastor, vemos que más allá del Jordán hay como un significado teológico en Ajá. cuanto a los dos eventos de lo que fue el Mar Rojo y el cruce del río de Jordán, ¿ok? Ujú. Ambos fueron como que etapas, ambos simbolizan como cambios en la Claro. vida de Israel, porque fíjate que cuando cruzan el Mar Dejan de Rojo, ser esclavos. dejan de ser esclavos, y cuando cruzan el río Jordán, Ok, renuevan el pacto y comienzan a recibir la heredad que Dios les había prometido. ya no son una nómada, sino como un pueblo establecido por Exactamente. Dios. Y de la misma manera, me encanta que el autor conecta esas dos maravillas con lo que es Jesús, la conexión con Jesús. Que fue bautizado en el mismo Jordán. Exactamente, donde nosotros tenemos reposo en su gracia. Ujú. ¿Ves? Ujú. Y Ujú. cómo ahora Jesús viene siendo realmente como nuestra estatus, donde al colocarnos en Él ya no somos esclavos, ya no tenemos por qué temer, Así ya mismo. no tenemos por qué desconfiar, porque tenemos a un Jesús que pelea nuestras batallas, un Jesús que está en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y un Jesús que seguirá siendo, digamos, fiel a todas sus promesas. Así que realmente el cruzar el Jordán prácticamente nos está invitando a nosotros hoy a cruzar hoy hacia adelante nuestras pruebas y nuestro desafío, porque ese mismo Dios que obró va a obrar también. Y le recordaba al pueblo, la promesa cuando salieron de Egipto se cumple hoy. Amén. Son un pueblo establecido, Dios cumple su promesa. Amén. Vive tranquilo, vive confiado, vive esperanzado, porque Dios cumple sus promesas. Porque todo lo que Dios hizo en el pasado no tiene el objetivo únicamente de ayudar a la persona o las personas involucradas en ese evento, sino también que tú y yo, los que nos ven, tengamos la certeza de que Dios controló el pasado, el presente y controla el futuro. Amén. Pastor, una oración final para todas esas personas que deciden desde hoy confiar y elevar monumentos modernos para recordar esa fidelidad de Dios. Por favor. Oremos. Padre Dios de amor, gracias por el privilegio de repasar estas lecciones prácticas, estos eventos reales Amén. que acontecieron en un momento de la historia. Gracias por tu intervención en la historia de la humanidad. A cualquier persona que nos ve, que está sufriendo, que está con preocupaciones, con angustias, por favor, intercede por ella, por favor, actúa en ella, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Ayúdanos a tener la confianza de que así como actuaste en el pasado y que hiciste que la naturaleza cambiara su curso natural, porque tú eres el Dios, el Señor de todo, ahora en el presente lo haces, y vivir confiados que en el futuro tú también tienes el control de este mundo, a pesar de los rumores de guerra, a pesar de las hambres, a pesar de las enfermedades. Tú sigues al control y nosotros somos tus hijos. Amén. Ayúdanos a vivir confiadamente en eso, a disfrutar los milagros que en la historia tú has hecho y el milagro que haces hoy en nuestra vida en este momento. Amén. A vivir disfrutando nuestra compañía contigo y disfrutando desde ya la salvación que proviste para nosotros. Amén. En tu nombre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.